¿Cómo se encuentran? Gracias al Señor. Vamos, hermanitos, en esta mañana con la ayuda del Señor a estar mirando un pasaje de la Escritura. Y los animo para que abramos la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y vamos a hacerlo en el capítulo 2 y vamos a estar mirando el último versículo, el versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 17. Dice la bendita palabra de Dios. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Vamos, hermanitos, a dirigir una palabra de oración al Señor. Nuestro amado Dios, Señor, henos aquí ante tu santa presencia en esta mañana. Padre bendito, nos presentamos ante ti en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el que nos ha rescatado del mundo, nos ha dado vida, nos ha dado salvación. Padre, por Él estamos aquí y como lo hemos recordado en esta mañana, Él pagó la deuda que nosotros teníamos, pagó por nosotros. Señor, también nos ha dejado tu palabra aquí con nosotros. Es un manantial de vida, Señor, de sabiduría, de instrucción. Gracias, Padre, por tu palabra que nos consuela, que nos enseña, que nos corrige. Y te rogamos en este día, Padre bendito, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía, mientras abrimos las páginas de tu gloriosa palabra, Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no va a pasar nunca, Señor, siempre será. Muchas gracias por tu palabra, Padre bendito. Comendamos pues, Señor, este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, mis amados hermanos. Mire, antes de entrar en el versículo que vamos a estar mirando esta mañana con la ayuda de Dios, quiero hacer como un pequeño paréntesis y quiero decirles algo muy importante. Lo que vamos a estar estudiando hoy con la ayuda del Señor es, o el título que tenemos para el mensaje de hoy es, asegurémonos de pertenecer a la minoría. Asegurémonos de pertenecer a la minoría. Vamos a mirar con la ayuda de Dios. A veces se piensa, y el común denominador en las personas afuera, en el mundo, en la sociedad, es pensar que la mayoría siempre tiene la razón, que la mayoría siempre tiene la razón. Pero resulta, hermanos, que en términos espirituales es todo lo contrario. En términos espirituales y en términos de Dios, siempre es el contrario. Siempre será la minoría la que realmente tenemos la razón. Entonces nosotros debemos asegurarnos de estar de parte de ¿quién? De Dios. Entonces las minorías siempre tenemos la razón, bíblicamente, y lo vamos a mirar un poquito. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablarles un poquito del Evangelio, antes de que entremos en este texto de la palabra. Y quería mencionarles algo. Mire, por ejemplo, en tiempos del profeta Jeremías, vámonos un momentico al libro del profeta Jeremías. Vamos a ir un momentico al libro del profeta Jeremías. Y vamos a ubicarnos en primer lugar en el capítulo 42. Capítulo 42, vamos a estar mirando primero el verso 19. Mire estas palabras de Jeremías. Dice la bendita palabra. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. No vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. Ahora vamos a pasarnos al capítulo 43, versículo 7. Mire lo que dice. Y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tabnes. Y ahora pasémonos al capítulo 44, versículo 27. Dice la palabra. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre,
hasta que perezcan del todo. Y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá, pocos hombres. Sabrá pues todo el resto de Judá que han entrado en Egipto a morar allí la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. Aquí, hermanos, tenemos un profeta, algunos lo llaman el profeta del llanto, un hombre que le tocó vivir una época dura, la época de la peor crisis espiritual de la nación de Israel, con los últimos reyes de Israel, de Judá, en el reino del sur de Judá. Y este hombre le tocó duro porque prácticamente estaba solo y no había nadie con él, prácticamente estaba solo, el pueblo no le estaba escuchando. Cuando Nabucodonosor, hermanitos, él hizo unas 3 invasiones sobre Judá, 3 invasiones y llevó cautivos en todas 3. Pero con la final, que fue la peor de todas, acabó con la ciudad de Jerusalén y solamente dejó un remanente, digamos un puñado de personas, los dejó en la tierra. ¿A quiénes dejó? A los pobres, a los menesterosos, tal vez a los enfermos, como digamos a lo que Nabucodonosor vio que no podía tomar ningún provecho de ello. Entonces los dejó. Resulta de que de todas maneras Dios permitió que Jeremías se quedara con ellos, porque Jeremías tuvo la libertad. Nabucodonosor le dio la libertad o de irse con los que se iban a ir cautivos o de quedarse en la tierra. Él decidió quedarse y este puñado que se quedó, Dios le envió un mensaje por medio de Jeremías. Les dice que se quedaran en esa tierra, que se quedaran. Pero ellos, ¿qué hicieron? No escucharon a Jeremías, se fueron para Egipto. Y Dios les envía palabra por Jeremías también de que allí iban a ser, ¿qué? Destruidos. Entonces la mayoría pensaban que tenían la razón. Ellos pensaron de que huyendo a Egipto iban a escapar y que iban a estar bien allí. Y la minoría, que en este caso era Jeremías, les estaba hablando de parte de quién, de Dios, y no lo quisieron escuchar. Y por eso el Señor les dice acá en el verso 28 que los que escaparan de la espada volverían a la tierra de Egipto a la tierra de Judá. Dice, pocos hombres, muy pocos. Sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. Tremendo, mis hermanos. Cuando se predica el Evangelio, muchas personas se burlan. Al final van a saber de quién va a permanecer la palabra, si la de Dios o si la de ellos. Si todos esos que se burlan en este momento, diciendo que el Señor no estuvo acá, que no murió en la cruz, que para qué murió en la cruz, que infierno no hay, que eternidad no hay, al final van a saber si la palabra era de Dios o no era de Dios, cuando estén doblados delante del Señor Jesucristo. Porque la minoría siempre en la Biblia son las minorías las que hemos tenido siempre que la razón, según Dios. Cuando hablamos del Evangelio, bueno, hay algunas, digamos, figuras desde el Antiguo Testamento que nos ayudan a entender un poquito esto. Mire, Primera de Pedro, capítulo 3, dice la bendita palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hermanitos, los estudiosos de la Biblia nos dejan entender de que en el tiempo de Noé podían haber ya varios miles de personas sobre la tierra. No estamos hablando de un poquito de personas, habían miles de personas sobre la tierra en ese tiempo, en los días de Noé. Y cuando Dios envía el mensaje, porque la Biblia dice que Noé fue un pregonero de justicia, y que mientras se preparaba el arca, él estaba anunciándole a las personas, precisamente pregonándoles que venía un diluvio, que se arrepintieran, y que Dios estaba preparando un arca para salvarles. Seguramente que en ese tiempo muchos lo tildaron a él de ¿qué? De loco. Dice, pero Noé, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué es eso que está construyendo ahí? ¿Cuál lluvia? Y lo tildarían hasta de loco. Pero dice que cuando el diluvio vino, se los llevó a todos. Y solo 8 personas escaparon. Entonces mire cómo la minoría siempre ha tenido ¿qué? La razón. Siempre la minoría ha tenido la razón. En Romanos capítulo 9, mire lo que dice la palabra. Romanos capítulo 9. Vamos un momentico a Romanos 9. Mire lo que dice el apóstol San Pablo aquí. Versículo 27. Dice la palabra:
También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, ¿qué? Tan solo el remanente será salvo. Mire lo que dice el Señor. Muchos israelitas de pronto se gloriaban diciendo, somos hijos de Abraham. Y se lo dijeron al Señor Jesucristo. Somos descendientes de Abraham. Un padre tenemos, que es Dios. Y somos del linaje de Israel. Y el Señor dice acá, mire, así fueran como la arena del mar, en multitud, tan solo un remanente será salvo. Y tristemente ha sido la historia de Israel. Solo un remanente de Israel ha sido salvo por muchos desde que empezó esa nación. Muy poquitos. Y han caminado a Dios. Y ahora miren las palabras del Señor en San Lucas. Vamos un momentico a San Lucas. En el capítulo 13. San Lucas capítulo 13. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Vamos a mirarlo desde el versículo 22. San Lucas capítulo 13, verso 22. Dice la bendita palabra de Dios. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. He aquí que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Esta es una parábola del Señor y es una parábola que causa tristeza a mis hermanos, poco de tristeza. Al Señor le dirigen una pregunta. Dice que alguien se le acerca al Señor y le dice, Señor, son pocos los que se salvan. Tremenda pregunta, ¿cierto? Tremenda pregunta. Son pocos los que se salvan. Ahora, el Señor, ¿qué le respondió a este hombre? Sí, realmente son pocos los que se salvan. No, esa no fue la respuesta del Señor. Mírelo cómo le responde el Señor. Le dice a este hombre. O sea, el Señor no estaba ahí para satisfacer la curiosidad de ese hombre. Tal vez estaba con ganas de satisfacer la curiosidad, pero el Señor no está para satisfacer la curiosidad de nadie. El Señor está para decirle a la persona lo que debe de hacer si quiere ser salvo. El Señor le dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y ¿qué? Y no podrán. ¿Y por qué no van a poder? Porque hay muchas personas que están dejando a un lado el Evangelio para abrazar su propia religión, su propia filosofía, sus propios argumentos. Por eso no van a poder entrar. O sencillamente porque están abrazando el pecado o los pecados y por esa razón no van a poder entrar. Porque rechazar al Señor Jesucristo es rechazar la salvación del Señor. Y mira, hay algo que me llama la atención en el verso 26, donde dice, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas, ¿qué? Enseñaste. Y quiero hacerles una amonestación acá a ustedes, amigos, a los que nos están visitando hoy, a todos aquellos que no han nacido de nuevo. Mire, aquí en este pasaje dice la palabra que algunos ese día se van a presentar delante del Señor y le van a decir, Señor, Señor, pero es que cuando usted predicaba nosotros le escuchábamos, Señor. Nosotros estábamos en esa multitud, ahí estábamos escuchándolo. Usted caminó entre nosotros lo vimos hacer sus milagros y escuchamos sus mensajes. Y el Señor les va a decir, yo no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Y esto es una figura, hermano, de lo que sucede durante toda la historia de la humanidad. Mire, hay cientos de personas, miles de personas que están abarrotadas en las congregaciones. Hay congregaciones enormes.
Y el Señor se pone a mirar una congregación y dice, solo un remanente, solo un puñadito de esta congregación se han arrepentido realmente y están caminando con el Señor. La inmensa mayoría simplemente son ¿qué? Oidores, pero no hacedores. Están escuchando, pero no han recibido en el corazón. Por eso la amonestación a ustedes, amigos que nos visitan hoy, es para que usted no sea un visitante de la iglesia. No, Dios quiere que usted sea un hijo de Él. Y para hacerlo debe arrepentirse con todo su corazón, debe recibirle por la fe. Porque el hecho de que usted esté sentado aquí acompañando a su papá o a su mamá o a un familiar o a un amigo que le invitó, eso a usted no le abre la puerta del reino de los cielos. La palabra del Señor dice que si el hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios y mucho menos entrar en él. Entonces le animo con todo el corazón. Si usted está aquí escuchando la palabra hoy, le animo a que reciba esa palabra en el corazón. Reciba a Cristo en su corazón, en su vida, arrepiéntase, recíbalo a Él, pídale perdón al Señor, permítale al Señor entrar en su corazón, en su vida, pídale al Señor perdón y empiece una vida nueva con Él, porque el Señor no va a salvar a una persona por estar en una iglesia aceptada, sino por tener a Cristo en su corazón. Y puede sonar un poquito áspero, pero ese es el mensaje del Evangelio, ese es el mensaje. Qué tristeza que entre toda una multitud siempre sea un puñadito los que alcanzan la salvación por la fe en el Señor Jesucristo. Pero qué bonito que sea también así. ¿Por qué? Porque eso demuestra que Dios es un Dios que de orden, de santidad, de justicia, que de ninguna manera pasa por alto nada de sus atributos. Entonces les animo de todo corazón. Quería hacer ese pequeño paréntesis con el Evangelio. Y tiene un poquito que ver con lo que vamos a estudiar también. Si la mayoría en el mundo están perdidos, y lo sabemos, ellos nos tildan a nosotros de locos, pero Dios dice que ellos están ¿qué? Perdidos. El texto que acabamos de leer en Corintios, con el que vamos a estudiar hoy, vamos un momentico otra vez. Segunda de Corintios, vamos un momentico, capítulo 2. También habla de una mayoría y de una minoría. Pero aquí ya en este pasaje está hablando de muchos maestros del error y pocos maestros de la verdad. Muchos maestros del error, pocos maestros de la verdad. Y vamos a ir desglosando este versículo con ayuda de Dios poco a poco. El versículo empieza diciendo, pues no somos como muchos. Dice, pues no somos como muchos. ¿Cuántos grupos de personas identificamos aquí? Empezando el versículo. 2. Entonces el apóstol está diciendo, pues no somos. El apóstol San Pablo se está incluyendo en el primer grupo. El primer grupo es el grupo de los que no somos. Y hay otro grupo, dice, ¿cómo qué? Como muchos. Ese es el segundo grupo. Entonces, si el segundo son muchos, quiere decir que el primero son ¿qué? Son pocos. Y Pablo se está incluyendo en el primero. Él dice, no somos como muchos. Sigue diciendo el versículo, pues no somos como muchos que ¿qué? Que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha buscado el significado de esa palabra medran? Es una palabra poco común, creo que aparece aquí. No sé si estaré equivocado, pero no recuerdo haberla leído en otro pasaje de la Escritura. Dice, no somos como muchos que ¿qué? Medran, falsificando la palabra de Dios. Ahora, ¿qué sentido tiene esa palabra medran? Es una palabra que significa o que tiene que ver con una persona que aumenta sus ganancias con artimañas. Eso es medrar. Medrar es aumentar las ganancias con artimañas. O sea, hacerse rico con cosas que ilícitas. O sea, cosas que no convienen. Entonces, ¿aquí de qué estamos hablando? Estamos hablando de los que trafican con la palabra de Dios. Estamos hablando con los que hacen mercadería con la palabra de Dios, de aquellos que se lucran con el Evangelio. Y también tiene que ver con aquellos que adulteran la palabra de Dios, quitándole o poniéndole a la palabra del Señor. Deuteronomio, vamos un momentico a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2.
Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. ¿Qué dice la bendita palabra de Dios? Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Hermanitos, mire, hay que prestar mucha atención. Estamos en un mundo difícil. Estamos en un mundo difícil. Cuando ustedes buscan, por ejemplo, por internet, a veces algunos hermanos me han dicho a mí, hermano, ¿qué predicador me recomienda? ¿O qué predicadores me recomiendan? Y resulta, hermanos, que para uno escuchar a un predicador, uno debe tener también discernimiento espiritual. Porque hay muchos predicadores que están predicando mensajes, entre comillas, muy bonitos. Y tienen una tremenda elocuencia. Cuando cogen un micrófono, cuando están por internet, usted ve que tienen una elocuencia tremenda. Son grandes oradores y reúnen muchos, gentíos, muchas personas. Pero eso no significa que estén diciendo que la verdad, porque el apóstol San Pablo dice que son muchos los que están medrando, falsificando la palabra de Dios. Entonces nosotros también debemos tener discernimiento. No todo el que habla bonito está hablando en nombre de Dios. No todo el que abre la Sagrada Biblia, no todo el que lee un texto de la Biblia está predicando la palabra de Dios. Hay personas que utilizan la palabra de Dios como un pretexto, simplemente un pretexto para manipular a las personas. Mucho cuidado con lo que escuchamos, porque hay hermanos que uno a veces se ha dado cuenta de que están recibiendo doctrinas torcidas y no logran tener a veces el discernimiento para saber que esas cosas están torcidas, desviadas de la palabra de Dios, porque hay muchos que están traficando con el Evangelio para sacarle provecho, para sacar provecho de la palabra de Dios. El Señor advierte aquí que a la palabra de Dios no se le puede añadir, ni tampoco se le puede quitar. Y una de las grandes características, hermanos, de las grandes religiones que existen en esta tierra, es que le añaden a la palabra de Dios. Le añaden a la palabra de Dios. Por ejemplo, y hablemoslo aquí sin tapujos, porque ustedes ya lo saben. Por ejemplo, el catolicismo. El catolicismo tiene la Biblia aquí, pero en el otro lado, ¿qué tiene en la mano? Tiene la Sagrada Tradición. Muchas de las cosas que están en esa Sagrada Tradición contradicen lo que la Biblia dice, contradicen los principios de la palabra de Dios. Sin embargo, tienen la misma autoridad para ellos que la palabra de Dios. Entonces desvirtúan los mandamientos de la palabra por una tradición de ¿qué? De hombres. Por ejemplo, hay sectas que tienen la Biblia y tienen, por ejemplo, el libro del Mormón. Entonces el libro del Mormón llega a tener tanto peso como la Biblia. Entonces las personas están allí siguiendo, por un lado escuchando la Biblia, por otro lado escuchando ¿qué? Palabra de hombres, mensaje de hombres, inventos de hombres. Y así ustedes revisan muchas grandes congregaciones que existen. Por un lado tienen la Sagrada Biblia, por otro lado tienen los escritos de fulano, de perano y de mengano, que llegan a tener tanto peso como la misma Biblia para ellos. Hermanitos, la Biblia es suficiente. La Biblia no necesita otro libro para complementarla porque la Biblia es completa. Y a la Biblia tampoco le sobra nada. A la Biblia no le sobra ni una tilde ni una jota. O sea, la Biblia es precisa. Ni le sobra ni le falta. Hay hombres atrevidos que se atreven a agregarle a la palabra de Dios y que se atreven también a quitarle. Hermanitos, una de las cosas que nosotros no debemos hacer y no podemos hacer como cristianos, y podemos caer en ese error, es muchas veces también especular con la palabra de Dios. Porque nosotros podemos decir en este momento, es decir, nosotros aquí gracias al Señor ni le estamos quitando a la palabra, ni le estamos añadiendo a la palabra. Pero a veces podríamos especular con la palabra de Dios. Hay predicadores que están especulando con la palabra de Dios. Cogen un texto de la Biblia y dicen lo que el texto no dice, o van más allá de lo que el texto dice, y eso también es peligroso. Uno debe ceñirse estrictamente a lo que dice la Biblia, a lo que dice la palabra de Dios. Y uno en ese sentido debe ser muy juicioso porque es la palabra de Dios, ¿cierto? La que está presentando. Miren,
Segunda de Corintios capítulo 4. Vamos a mirar un momentico allí. Segunda de Corintios capítulo 4 y el versículo 2. Dice el apóstol San Pablo. Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Qué bueno, mis hermanitos, que nosotros nos tuviéramos este texto también y que pudiéramos apropiarnos de este mensaje tal cual como lo expresa el apóstol San Pablo, que nosotros también estamos dispuestos a renunciar a lo oculto y vergonzoso. Yo no sé, mis hermanos, alguna vez, en algún momento, tal vez tengamos la oportunidad de estar tentados a torcer la palabra de Dios para favorecer algún interés nuestro, sea de tipo familiar o nuestros propios intereses. Nunca hagamos eso, mis hermanitos. La palabra de Dios no es negociable. Nosotros debemos pararnos en la verdad y no movernos de la verdad. Cueste lo que cueste, hay que mantener la verdad. La verdad de Dios no es negociable. Dice, por lo antes renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Porque ¿saben dónde van a terminar los que adulteran la palabra de Dios? Mire lo que dice el apóstol San Pedro. Vamos un momentico a la carta del apóstol San Pedro, el capítulo 2. Hermanos, esto es un asunto bastante delicado. Esto es serio, esto es muy delicado. Segunda de Pedro, capítulo 2. Mire el versículo 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros que falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, esto es lo más triste, vea, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Porque cuando una persona tuerce la palabra de Dios, el resultado de torcer la palabra de Dios es blasfemar, que muchos llegan a blasfemar el nombre de Dios. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Dice, sobre los tales, ya de largo tiempo que la condenación no se tarda, ni su perdición que se duerme. A veces cuando yo he escuchado en otros tiempos que de pronto veía yo, en la casa veían un canal que se llamaba Enlace hace mucho tiempo, y lo veíamos porque ahí predicaba Adrián Rogers. Adrián Rogers tenía un programa en Enlace, era un programa muy bueno, y siempre ha sido las predicaciones de este hermano, que ya partió con el Señor. Pero ahí también salían, ¿qué? Estos apóstatas. Y de pronto alguna vez veía uno algo por ahí de ellos, hermanos, yo me estremecía, por ejemplo, escuchando unas personas hablando unas cosas aterradoras, terribles, y no son conscientes de esto. Cuando una persona se atreve deliberadamente a torcer la palabra de Dios, sabiendo que lo está haciendo, dice que lo que le espera a esa persona es la condenación, la perdición. Entonces hay que poner mucho cuidado con eso, hermanitos, cuando presentamos la palabra. Debemos ser juiciosos cuando presentamos la palabra. Segunda de Corintios capítulo 2 otra vez. Volvamos al texto inicial. Verso 17. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Y ahí aparece una palabrita cortica, dice, si no. Ese si no es muy importante en el versículo también. Resulta que ese si no que aparece ahí es una conjunción. Está contraponiendo algo que es positivo sobre algo que es negativo. En otras palabras, el apóstol está diciendo lo siguiente. Ustedes los muchos están falsificando la palabra de Dios, pero nosotros los pocos no lo hacemos y no lo vamos a hacer. Eso es importante. Es una actitud del corazón del apóstol San Pablo. Y ahora aparece una pregunta aquí, mis hermanos. ¿Con qué argumento sostiene el apóstol esta afirmación?
¿Por qué el apóstol podía decir que él estaba predicando la verdad y que los otros estaban equivocados? ¿Por qué razón nosotros podemos decir que tenemos la verdad y que los otros están equivocados? ¿Cuáles son los argumentos? O sea, ¿por qué el apóstol San Pablo estaba seguro de que su ministración era aprobada por Dios? Entonces él va a dar 4 cosas aquí muy importantes, que son como donde quiero hacer énfasis en esta mañana. 4 cosas importantes. Él dice aquí, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que ¿con qué? Primero, sinceridad. Luego dice, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Estas 4 cosas son muy importantes. Por eso el apóstol San Pablo estaba seguro de que su ministración era aprobada por Dios. Y vamos a estar mirándolas un poquitico. La sinceridad, el hecho de que él estaba de parte de Dios, delante de Dios y con la autoridad del Señor Jesucristo. 4 cosas muy importantes cuando presentamos la palabra de Dios, sea el Evangelio o cualquier texto de la palabra de Dios. Pensemos un poquito en la primera. San Pablo dice, yo estoy seguro de que mi ministración es correcta y aprobada por Dios por la sinceridad, porque su propósito era transmitir la palabra de una manera que pura, honesta, veraz, totalmente dirigida por quién, por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Vamos a revisar algunos textos. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios que aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien que usa bien la palabra de verdad. Hermanitos, para que nuestra administración sea sincera, para que realmente nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, para que el mensaje sea puro, veraz y conforme a la Escritura, nosotros debemos estar empapados ¿de qué? De la palabra de Dios. Y el texto está diciendo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y aquí quiero decirles algo muy importante. Para que uno sea aprobado delante de Dios, en primer lugar, ¿qué se requiere? ¿Qué será lo primero que se requiere para que una persona sea aprobada delante de Dios? Haber nacido de nuevo. Hay miles de personas que están predicando la palabra de Dios y ni siquiera han nacido de nuevo. Hermanos, ¿con qué autoridad le voy a decir yo a una persona en la calle que se arrepienta si yo no me he arrepentido? ¿Cómo le voy a decir yo a alguien en la calle que nazca de nuevo si yo no he nacido de nuevo? El primer requisito bíblico que me da mi autoridad y libertad para predicar el Evangelio y la palabra es el nuevo nacimiento. Cuando aquí dice la Escritura, procura con diligencia, es porque es lo más urgente que tiene el ser humano. Primeramente recibir a Cristo, pero también, hermanitos, después de recibir a Cristo, tener una vida aprobada por el Señor, porque no es simplemente recibir a Cristo y vivir de cualquier manera. Hermanitos, si algo da autoridad para hablar la palabra de Dios, es vivir la palabra de Dios. Porque el Señor Jesucristo se paraba con toda autoridad, porque Él vivía el mensaje. O sea, Él encarnaba el mensaje de Dios, él era la encarnación del mensaje de Dios. Por eso cuando Él hablaba la gente se admiraba, porque veían su vida y veían su mensaje, y veían que no había nada erróneo, ni en la vida ni en el mensaje del Señor. ¿Y qué de nosotros, hermanos? O sea, ¿qué de nosotros? Dice que los judíos tenían el sobrenombre de judío, y se gloriaban en la ley y en Dios, y conocían su voluntad y la proclamaban, pero la vivían. Muchas veces no la vivían. Por eso su mensaje carecía de qué? De autoridad. No tenían libertad para expresar la palabra. Y ese es un llamado que Dios nos hace a todos nosotros, no solamente a los predicadores, es a cada uno de nosotros. Nosotros debemos presentarnos delante de Dios que aprobados. Entonces, aprobados porque hemos nacido de nuevo, aprobados porque estamos viviendo la palabra, pero también aprobados ¿por qué? Porque si vamos a presentar el mensaje es porque ya lo estudiamos,
El Espíritu Santo de Dios no es un mago. Él no actúa como un mago. Él no va a traer a mi mente algo que yo no he estudiado de la palabra de Dios. Yo debo estudiar la palabra de Dios. Yo debo escudriñar la palabra de Dios. Para ser un obrero aprobado del Señor, yo debo empaparme de la palabra de Dios. Hermanito, muchas veces a nosotros nos falta mucho en este sentido. Dice aquí, debemos procurar con diligencia. Esto debe ser un anhelo del corazón. Procurar con diligencia presentarnos delante de Dios aprobados. Dice, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Hermanitos, qué vergüenza que a uno le hagan una pregunta sencilla de la palabra y que uno no tenga argumentos para contestar. Que a uno le digan, ¿usted por qué hace eso? Y que uno no tenga argumentos bíblicos para sustentar lo que hace, lo que dice, lo que enseña. Dice aquí, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y luego, ¿qué dice? Que usa bien la palabra de verdad. Hermanito, les voy a decir algo muy importante aquí. A veces nosotros somos tercos. Nosotros somos tercos muchas veces. Entonces a veces nosotros tenemos un pensamiento, tenemos una idea, y aunque está equivocada, nosotros tratamos de buscar pasajes de la Escritura para sostener algo, un argumento nuestro que está totalmente equivocado. Dios dice, el obrero aprobado es aquella persona que usa también que usa bien la palabra de verdad, o sea, que la traza bien, que la usa bien, que no la aplica de acuerdo a sus conveniencias, no la aplica aunque esa palabra le caiga a uno primero. Así esa palabra me estrella a mí primero, me exhorte a mí primero. Gracias a Dios por eso. Si a mí me corta primero, quiere decir que tiene la eficiencia, la eficacia con que Dios la envió. Entonces, si no me corta a mí primero esa palabra, si no me redarguye a mí primero, si a mí no me exhorta primero, porque yo antes de dar una exhortación a un hermano, una palabra a un hermano, debe ser que esa palabra primero me confrontó a mí, primero me habló a mí, primero me corrigió a mí, antes de podérsela aplicar a otro hermano, ¿cierto? A otra persona, porque la palabra debe ser primeramente que encarnada, vivida, antes de ser aplicada en la vida de otra persona. Entonces procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hermanitos, un día nosotros vamos a estar delante de Dios y Dios nos va a pedir cuentas. Si por ejemplo presentamos el Evangelio de una manera distorsionada, si presentamos el Evangelio de una manera equivocada, ¿por qué nos va a pedir cuenta? Porque nos faltó diligencia en prepararnos. Porque presentar el Evangelio, muchos dirán, es que eso es sencillo. Hermanito, eso es profundo. Es tan profundo que puede cambiar la realidad de una persona de la vida a la muerte, de la salvación a la condenación. Si yo le digo un error a una persona compartiéndole el Evangelio, una verdad distorsionada de la palabra, yo puedo estar llevando a esa persona a una condenación. Cuando a alguien le preguntaron, hubo un hermano que nos visitó hace muchos años, Luis Evis Carballosa, y él dice que estando por ahí como en un supermercado, eh, vio que había un sacerdote ahí así como en la fila, y él aprovechaba toda oportunidad para predicar el Evangelio, hermano Luis Evis Carballosa. Cuando se le acercó y le dijo, hombre, usted es la persona que yo estaba necesitando, yo lo estaba necesitando a usted, le dijo Luis Evis Carballosa al sacerdote. Dijo, yo lo estaba necesitando. Venga, dígame, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque es una estrategia de él. Pues el sacerdote como que lo miró y le dijo, pues manéjese bien, manéjese bien. Hermanos, ¿cuántas personas habrán escuchado eso? Manéjese bien. Ahí aprovechó él para decirle, venga, y le hago otra pregunta, ¿y dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que manejándome bien voy para el cielo? Hermano, nosotros podemos presentar un mensaje afuera del Evangelio, distorsionado. Muchas veces salimos a predicar el Evangelio y no estamos predicando el Evangelio. Hablamos de muchas cosas y no hablamos del Evangelio. El Evangelio es que el Señor Jesucristo vino desde el cielo a buscarnos a nosotros hombres perdidos y pecadores. Todos somos pecadores, todos estamos condenados, pero el Señor murió en la cruz y derramó su sangre para salvarnos. Debemos arrepentirnos, recibirlo por la fe en el corazón.
y empezar una nueva vida con Él. Es sencillo, pero una pequeña distorsión en ese mensaje puede hacer que esa persona se condene, porque está escuchando una palabra que es distorsionada. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde se va? Dice el Señor. Dice que ambos se van al hoyo. Entonces mire qué responsabilidad. ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros, hermanitos, cuando usted, por ejemplo, tiene un familiar en su casa y ese familiar le hace a usted una pregunta bíblica y nosotros le respondemos como por salir del paso con lo primero que se nos viene? Hermano, si yo no sé, más bien le voy a decir, en este momento no sé. No le respondamos cualquier cosa. No. Preparémonos con la palabra de Dios diligentemente y presentémosla como está, sin distorsionarla, sin agregarle, sin quitarle, porque un obrero aprobado delante de Dios usa bien la palabra de verdad. ¿Y eso es qué? Eso es sinceridad. Sinceridad es decir, estoy preparado o me falta preparación. Y a todos nos falta preparación. A todos. Por eso todos debemos que estudiar la palabra del Señor. Mire, pasemos un momentico a Tito. Mire Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Mire el versículo 1. Mire lo que el apóstol le dice a Tito. Y esta es palabra para todo el pueblo de Dios. Pero tú habla qué. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Salirnos de ahí, hermanitos, es pecado. Salirnos de este mandamiento del Señor, esto es pecado. Dice, nosotros debemos hablar lo que está de acuerdo con qué, con la sana doctrina. Ese es el mandamiento del Señor para nosotros. Entonces, tiene que ver mucho con la preparación, con la disposición del corazón para meternos con la palabra del Señor. Versículos 7 y 8, ahí mismo. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y qué más, seriedad. Mira el versículo 8, palabra qué, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿A usted no les ha pasado que hay personas que están en el mundo y que a veces tienen más conocimiento que uno? Hay personas que incluso tienen más conocimiento que uno y uno de pronto expresándoles un error y ellos se quedan mirándolo uno a uno y dice, ¿y este qué es lo que está diciendo? O sea, ¿qué es lo que me está presentando? Me está diciendo una mentira. Eso no está en la Biblia. Tenemos que ser juiciosos con eso. Esta sinceridad no solo es al hablar o proclamar la palabra, sino lo más importante, hermanitos, al vivir el mensaje que anunciamos, como lo hemos venido diciendo repetidamente. Vamos un momentico a San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Mire el versículo 45. Estas son palabras que los sacuden a uno, mis hermanos. San Juan 8:45 dice la palabra. El Señor les está hablando, los está confrontando. Y luego les dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hermanitos, qué tremenda autoridad la del Señor, que podía predicar la palabra y luego pararse delante de las personas y decirle, ¿quién de ustedes me señala de pecado? ¿Quién me corrige aquí de un error que yo haya dicho? Y creo que yo no me atrevería a decir eso. Yo no me atrevería a pararme a decirles a ustedes quién me redarguye de pecado. Y mucho menos a decirle que nunca he cometido un error al expresar la palabra de Dios. Eso es tremendo, mis hermanos, la autoridad y el ejemplo que nos da el Señor. Él lo podía hacer porque Él nunca se equivocó, como lo podemos hacer nosotros. Entonces, hermanitos, algo muy importante es la sinceridad, la honestidad, la transparencia, la pureza con la que hemos de presentar el mensaje de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Luego el apóstol sigue diciendo en 2 Corintios que él no solamente era sincero, lo hacía de todo corazón, sino que también su ministerio era de parte de Dios, de parte de Dios. Esto es tan importante, mis hermanos.
Porque es que la mayoría de los predicadores hoy en día, muchos, pero miles que están predicando, no lo están haciendo de parte de Dios. Eso no es un mensaje de parte de Dios. Porque si usted confronta ese mensaje con la palabra, eso no es de parte de Dios. Gálatas capítulo 1. Vamos un momentico a Gálatas 1. Mire lo que dice la palabra. Gálatas capítulo 1. Vamos a mirar primero el versículo 1. Dice, Pablo apóstol, dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y ahora pasemos ahí, en el mismo capítulo al versículo 11. Dice la palabra, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según qué, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces mire que el apóstol habla con autoridad, dice, el mensaje que yo les estoy dando no es mío, ni yo lo recibí de hombres tampoco, sino que yo se lo estoy dando de parte de quién, del Señor. Y por eso, por ejemplo, cuando él habla en 1 Corintios 11, él dice, porque yo recibí de quién, yo recibí del Señor lo que les estoy dando. Hermanitos, asegurémonos, siempre que vamos a expresar la palabra, sea de evangelismo, sea en un discipulado, sea un familiar, donde quiera que sea, asegurémonos que esa palabra que estamos dando sea de parte de Dios, que no sea de nosotros, que sea de parte de quién, de parte de Dios, de parte del Señor. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11. 4:11. Mire lo que dice. Si alguno habla, hable ¿qué? Conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanitos, qué tan importante. Si alguno habla, hable ¿qué? Conforme a las palabras de Dios. Y aquí les quiero decir algo muy importante a todos. Yo no sé cuánto tiempo le dedicamos a las Sagradas Escrituras, o sea, al estudio de la Biblia y a la lectura de la Biblia. Pero eso es una de las cosas que se está descuidando mucho, hermanitos, en el pueblo de Dios. El común denominador en muchos lugares, en el cristianismo moderno que tenemos ahora, es un descuido muy pronunciado del estudio y la lectura de la palabra de Dios. ¿Cada cuánto deberíamos nosotros leer la palabra de Dios? Ahora, todos leemos la palabra de Dios todos los días. O sea, nos estamos llenando de la palabra de Dios todos los días. ¿O será que cogemos la Biblia solo cuando venimos para acá el domingo? Tenemos que limpiarle el polvo por encima y traerla para poderla traer para acá. O preguntar el domingo por la mañana, ¿dónde estará mi Biblia? ¿Quién la cogió? ¿Dónde me la dejaron? ¿Dónde la dejé? Hermanitos, para que nosotros podamos hablar conforme a las palabras de Dios, tenemos que tener las palabras de Dios en donde. Mire, aquí en el corazón, en la mente, tenemos que estar llenos de la palabra del Señor lo dice. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. More en abundancia. Yo pienso que parte de la debilidad que sufre el pueblo cristiano de nuestros días, de la poca fortaleza, del desánimo espiritual, es la poca llenura que tenemos de la palabra de Dios. Mire, cuando un cristiano está lleno de la palabra de Dios, un cristiano lleno de la palabra de Dios, mis hermanos, es un cristiano que está fuerte para resistir los embates que tenemos que resistir en este mundo. Porque todos los días nos enfrentamos a muchas cosas. Y si no estamos llenos de la palabra, entonces no vamos a tener la fuerza, el consuelo, la esperanza, la fortaleza que nos ofrecen las Escrituras. Y mucho menos nos vamos a enfrentar al pecado, que está ahí a la puerta todos los días, si no estamos llenos de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros debemos hablar conforme a las palabras de Dios, es porque tenemos las palabras de Dios aquí, ¿cierto? Estamos llenos en el corazón, en la mente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche ¿qué? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué será que a veces las cosas no nos salen bien? ¿Será por estar obedeciendo ese versículo? Todo lo contrario, mis hermanos, todo lo contrario. Y el hecho de que digamos de que todas las cosas nos salen bien no significa de que no vamos a tener contratiempos. Pero es que aún en medio de los contratiempos y las dificultades nosotros podemos ser que triunfantes y victoriosos. Triunfantes y victoriosos en medio de las pruebas y las dificultades. Entonces, Primera de Pedro nos anima a esto. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y dice también la palabra del Señor que Dios no solamente nos da este mandamiento, sino que nos da la capacidad, mis hermanitos, para transmitir esta palabra de Dios. Miren, ahí mismo en 2 Corintios, donde estamos, en el capítulo que sigue, miren lo que dice el apóstol San Pablo, en el capítulo 3, 2 Corintios 3. Dice la palabra, versículo 4 y 5. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de ¿quién? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. O sea que Dios no solamente nos da su mensaje, sino que nos da la capacidad también de ¿qué? De llevarlo, de transmitirlo. Entonces, en segundo lugar, el ministerio del apóstol San Pablo no solamente lo hacía con sinceridad, con honestidad, sino que lo hacía de parte de Dios. Fue Dios el que le encomendó a él el mensaje. Por eso cuando ustedes leen casi todas las cartas del apóstol San Pablo, él casi siempre las encabeza diciendo, Pablo, apóstol de quién? De Jesucristo. O sea, enviado por él, no por los hombres, sino por el Señor Jesucristo. Siempre lo hace, siempre dice de parte de Dios. Y cuando los profetas escribían, muchas veces ustedes van a encontrar en el Antiguo Testamento no dice palabra de Jeremías, dice palabra de Jehová que vino a Jeremías, de parte de Dios, siempre de parte de Dios. Qué bonito ejemplo para nosotros. Pero en tercer lugar, en el texto que leíamos de Corintios dice como de parte de Dios y luego dice y delante de Dios. Hermanitos, esta parte nosotros la ignoramos a veces mucho. Nosotros a veces no somos conscientes de que estamos delante de Dios. Mire, esta verdad debe dar un alto sentido de responsabilidad al saber que Él nos ve todo lo que decimos y hacemos y más allá, las intenciones del corazón. Hermanitos, cuando nosotros presentamos la palabra, cuando salimos a compartir el Evangelio, deberíamos ser conscientes que estamos delante de quién. Estamos delante de Dios. Que es delante de Dios que llevamos esa palabra, que es que Dios va adelante y que Dios está mirando todo. Benitos, Dios sabe con qué intenciones hacemos las cosas. Mire lo que dice la palabra. Vamos a leer unos textos del Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Y mire lo que dice en el versículo 7. 16:7. Dice la palabra. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira es qué. Jehová mira el corazón. Todo lo que hacemos para el Señor, cualquier ministerio que ejercamos para el Señor. Dios que está mirando lo que usted está haciendo, o qué es lo que está mirando Dios primero. Dios está mirando es el corazón. Dios sabe, hermanitos, con qué corazón hacemos las cosas, por qué lo estamos haciendo. Si para que nos vean, para nuestra gloria, para sacarle provecho a las personas, para adularlos, o si lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Dios todo lo ve. Primera de Crónicas 29. Primer libro de Crónicas. Mira el 29. Lo que dice la palabra de Dios allí.
el versículo 17. Mire esto lo que dice la palabra. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas ¿qué? Los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto que con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti ¿qué? Espontáneamente. Mire que los antiguos tenían muy claro esto. Ellos tenían una serie de normas, reglas, mandamientos, y todo eso se tenía que cumplir al pie de la letra. Pero el Señor estaba más interesado en el corazón con el que hacían esos rituales que en los rituales mismos. Por eso allá en Malaquías les dice, en Isaías y en Malaquías, el Señor les dice a ellos, estoy ¿qué? Hastiado, hastiado de todo esto que están haciendo, porque todo esto es, o sea, está mal, está incorrecto, porque el corazón no lo tenía con quién, con el Señor. Ahí estaba el ritual, pero no estaba el corazón no estaba en esas cosas. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Y todo lo que nosotros hacemos para el Señor, debemos saber que estamos delante de Él. Hebreos capítulo 4 dice la palabra, Hebreos capítulo 4, mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 13, 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanito, mire qué versículo. Aquí dice la escritura que no hay nada, absolutamente nada, que no sea manifiesto en la presencia de Dios. O sea, Dios todo lo está ¿qué? Escudriñando, observando, mirando, todo lo conoce. Dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Qué bueno que nosotros nos concientizáramos de esto. Si nosotros fuéramos conscientes de esta realidad, yo creo que muchas de las cosas que hacemos no las haríamos. Si fuéramos conscientes que estamos delante de Dios, no haríamos muchas de las cosas que hacemos, porque todo está abierto a los ojos de aquel a quien tenemos que darle ¿qué? Cuentas. Que el Señor nos ayude con esto. Y en Colosenses capítulo 3 dice que nosotros, todos nosotros, 3:17, mire lo que dice. Colosenses 3:17. Dice la palabra de Dios. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Verso 23. Y todo lo que hagáis, hacerlo como de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ojalá no se nos olvide esto, mis hermanitos. Todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como para el Señor, porque estamos delante de Él. Y mucho más cuando estamos expresando la palabra de Dios. Y por último, el apóstol San Pablo dice que su ministerio era aprobado delante de Dios, porque dice que lo hacía con la autoridad concedida por el Señor. Ahí en 2 Corintios dice, con sinceridad, de parte de Dios, delante de Dios, y dice, ¿hablamos en quién? En Cristo, o sea, con la autoridad dada por el Señor. Cuando Él fue a comisionar a los apóstoles en Mateo 28, mire lo que les dice. Mire Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Vamos a leerlo desde el 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, mire lo que les dice el Señor, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanitos, si algo debemos nosotros también ser muy conscientes cuando predicamos el Evangelio y la palabra, es que lo estamos haciendo en nombre del Señor Jesucristo. Nosotros somos portavoces del Señor Jesucristo. Él lo dijo en Corintios, nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Nosotros, hermanitos, tenemos la autoridad concedida también por el Señor para llevar la palabra.
El Señor dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Entonces nosotros deberíamos de liberarnos, por ejemplo, del miedo y de los temores. Porque si la presencia del Señor está con nosotros y nosotros lo estamos haciendo de una manera sincera, lo estamos haciendo de parte de Dios, delante de Dios, porque estamos viviendo el mensaje y tenemos la autoridad del Señor Jesucristo para hacerlo y el poder del Espíritu de Dios, no debemos agachar la cabeza, no debemos sentirnos solos o acobardados. ¿Por qué? Porque tenemos toda la ayuda de Dios para llevar este mensaje y lo estamos haciendo en nombre de Cristo. Hermanitos, un guerrero en nombre de Cristo es un hombre que se para con valentía. Lo vemos en el ejemplo de los apóstoles. ¿Acaso los apóstoles se acordaron delante de reyes y de tantas gentes que querían quitarle la vida? No lo hicieron. Es más, les dijeron, es necesario obedecer ¿quién? A Dios antes que a los hombres. Y el Señor dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, para ser testigos de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude, para que cuando salgamos a predicar el Evangelio, cuando vamos a discipular a una persona, cuando vamos a proclamar la palabra, tengamos muy presente, mis hermanitos, que debemos hacerlo con honestidad, que debemos hacerlo sabiendo que estamos de parte de Dios, que estamos delante de Dios. Él nos está observando, Él observa lo que estamos diciendo y Él observa la intención de nuestro corazón cuando lo hacemos. Y también tenemos que la autoridad delegada por el Señor, estamos representando al Señor Jesucristo, somos representantes de Cristo en la tierra. ¿Y cómo lo estamos representando? O sea, ¿de qué manera lo estamos haciendo? Con nuestra vida, con nuestras palabras, con el mensaje que transmitimos, como lo hizo el Señor. Que Dios les ayude, mis hermanitos, a cada uno de ustedes y a mí también. Vamos a orar, mis hermanos. Nuestro amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el Evangelio. Sabemos, Señor, que la inmensa mayoría ha rechazado siempre tu palabra. Hay muchos que se han perdido, Padre, y se siguen perdiendo por rechazar y cerrar el corazón al mensaje del Evangelio. Te rogamos en esta mañana, Señor, que todos los que están aquí, que aún no se han arrepentido, que lo puedan hacer, que puedan recibir al Señor por la fe en su corazón y arrepentirse y recibir la vida eterna, Señor, el perdón. Padre, escapar del lazo del diablo y de la condenación eterna. Comendamos todas las almas aquí presentes en tus manos, Señor, y también, Padre, la de aquellos que amamos, nuestros familiares y conocidos, para que también se puedan arrepentir y llegar al conocimiento del Señor. Padre, también sabemos que es una inmensa mayoría de hombres y mujeres que están transmitiendo una palabra corrompida, que están torciendo, adulterando tu palabra y que se están lucrando con esto, Señor, económicamente, o que están consiguiendo fama y reconocimiento para ellos mismos. Rogamos, Señor bendito, que estos hombres puedan reflexionar sobre lo que hacen. Sabemos que es un pecado que lleva a la condenación, Padre bendito. Señor, te rogamos por los sanos predicadores, por aquellos que todavía se paran, Señor, para proclamar tu palabra con sinceridad, como de parte tuya, Señor, para que podamos, Señor bendito, seguirla transmitiendo sin temor en el poder de tu Santo Espíritu, para la honra y gloria de tu nombre, bendito Dios. Ayúdanos a ser, Padre, diligentes en el estudio de tu palabra y en la transmisión de ella, presentarla con integridad, con seriedad, palabra sana y irreprochable, bendito Dios, para que tu nombre sea glorificado. Señor, ruego por toda la iglesia aquí, ayúdanos esta semana a vivir tu palabra, a caminar delante de ti, Señor, a proclamar el nombre del Señor Jesucristo. Padre, muchas gracias por tus bendiciones. Todo queda en tus manos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.